sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Abra su Biblia en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, por favor. Vamos a leer un versículo ahí en Isaías capítulo 13. Es el versículo 11. Si usted lo tiene, afírmelo con un fuerte amén. Ahí me voy a enterar que usted ya está listo y que está despierto. Amén. Isaías capítulo 13, versículo 11. Te encargo monitores, hermano, a este micrófono, por favor. Ya estamos en Isaías 13. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de la siguiente plaga en el corazón. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermanos, es un compromiso personal el estar avivados delante de Dios, el que haya un avivamiento en nuestra vida. Es un compromiso de cada uno de nosotros. Y eso es lo que salva el oprobio de la iglesia, la vergüenza. Y comienza con una actitud de arrepentimiento personal. Necesitamos esa separación hacia Dios, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos buscar a Dios, volvernos a Dios, debemos temer a Dios y siempre considerar a Dios. El primer paso es que limpie nuestro corazón. Hemos dicho y hemos visto que hay plagas en el corazón. Y en esta hora quiero hablar de otra plaga. Ya hemos hablado acerca de la amargura en el corazón. Ya hemos hablado acerca de la apatía en el corazón. Pero hoy hablaremos de otra plaga que también afecta nuestro corazón. Se trata de la altivez en el corazón. Vamos a orar y entramos en el tema. Dios y Padre nuestro, te ruego que tomes estos minutos en tus manos, Señor. Que tú obres en una forma extraordinaria en nuestra vida. Nos hables y, Espíritu Santo, hagas una obra en nuestro corazón porque lo necesitamos. Por favor, Señor, quita todo estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos ser sensibles a tu palabra. Gracias te doy por lo que has de hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome su lugar, hermano. Tome su lugar. Vamos a hablar de la altivez. Y necesitamos escudriñar nuestro corazón para ver si en algún grado tenemos altivez en el corazón. En primer lugar, vamos a ir a lo que significa altivez. ¿Qué significa altivez? Para los que anotan, altivez es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Voy a repetirlo. Altivez es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Cuáles son los sinónimos de la altivez? Bueno, altanería, soberbia,
y arrogancia. Esos son sinónimos de altivez. Pero número 2, ¿qué cosas son señales de la altivez en nuestra vida? Cabe preguntarnos, ¿cómo me voy a dar cuenta si acaso hay esa plaga en mi corazón de la altivez? Bueno, hay algunas que encontré en la Biblia y quizá falten algunas otras, pero quiero compartirles estas. En primer lugar, la desobediencia es altivez. Damos a entender que cualquier pecado es desobediencia a Dios y es en contra de Dios. Pero notemos lo que dice Segundo de Reyes 19:22. Segundo de Reyes 19:22, por favor. Vamos a esta porción de las Escrituras. Note lo que dice esta porción. ¿A quién has vituperado y blasfemado? Y hay una pregunta, ¿sí? ¿Y contra quién has alzado la voz? Noten, ¿y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Sí, muchas veces esa desobediencia es contra el Señor. Y esa desobediencia precisamente es traída a nuestra vida por la altivez. Nos dice, ¿a quién has vituperado y blasfemado y contra quién has alzado la voz? Noten, y levantado en alto tus ojos. Ahí nos habla de una persona altiva. Proverbios capítulo 6 nos dice que hay 6 cosas que abomina Jehová. El versículo 16 y el versículo 17 nos dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice el verso 17, los ojos altivos. Los ojos altivos. Entonces, hermano querido, desobediencia es un síntoma de altivez. Pero no solamente desobediencia. Desobediencia a nuestras autoridades, desobediencia a Dios es altivez. Noten, rebeldía también es altivez. ¿Por qué rebeldía? Déjeme decirle una cosa, que rebeldía y desobediencia no es exactamente lo mismo. Vamos a notar la diferencia entre rebeldía y desobediencia. Noten el significado de rebeldía. Rebeldía es el espíritu o la actitud que se produce en el corazón humano y que lleva a la intención de desobedecer. ¿Sí me explico? Rebeldía es la actitud que tenemos dentro en nuestro corazón que nos lleva a la intención de desobedecer. Y las causas, por supuesto, son orgullo, altivez, que producen estar en desacuerdo a una autoridad superior y a un deseo de librarse de la sujeción. Entonces, desobediencia, por su lado, es el desacato, es decir, es el hecho consumado que trajo en nuestro corazón la rebeldía que anidó ahí. Entonces, desobediencia es el desacato, el hecho consumado producido por esa actitud de rebeldía para no sujetarnos a un mandamiento o a una autoridad. Entendemos la diferencia, ¿sí?, de lo que es desobediencia y de lo que es rebeldía. Rebeldía es la intención, desobediencia es el hecho de haber caído en esa intención. Estas dos cosas, hermano, precisamente vienen a darnos cuenta que hay altivez en nuestro corazón. Pero necesito decirle, hermano, que tanto la rebeldía como la desobediencia no son cosas de este mundo. No son cosas de este mundo. Dios no nos creó así. ¿De dónde viene entonces la rebeldía y la desobediencia? Ezequiel capítulo 28. Esto pertenece, hermanos queridos, al mundo de maldad, cuyo príncipe es el diablo. Amén. Esa es la raíz del desobediente, del que está en rebeldía, del que tiene esa rebeldía en el corazón, hermano querido. ¿Me está siguiendo? Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vaya conmigo al verso 17, ahí mismo en Ezequiel 28. Dice: se enalteció tu corazón. Wow, ahí está la altivez, hermano.
En este personaje que todos sabemos y conocemos y entendemos, que se refiere Ezequiel capítulo 28, quien es nada más y nada menos que el diablo. Dice: se enalteció tu corazón, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Sí, hermanos queridos, la desobediencia y la rebeldía tienen una raíz que no es de este mundo, es del diablo, amén. El diablo, a través del pecado, inyectó ese orgullo, esa altivez en el corazón del hombre. Y bueno, lo dejó en la generación humana a través de Eva, diciéndole a Eva, usted sabe lo que dice la escritura ahí en esa porción en Génesis: tú puedes ser como Dios. Con que Dios ha dicho todas esas preguntas. No, hombre, es que Él no te quiere. Tú mereces eso y más. Tú no tienes que hacer lo que Él diga. Tú no tienes que someterte a esa autoridad. Es lo que le estaba diciendo el diablo a la humanidad. Entonces, déjeme decirle que la altivez es un culto al yo. Yo digo, yo quiero, yo pienso. Hermanos, aquí está nuestro yo. Amén. Todo tiene que estar basado en la palabra del Señor. Amén. Entonces la altivez es un culto al yo. La rebeldía y la desobediencia, hermano, son sinónimos. Ahora, hay otro que es derivado de estos dos. ¿Sabe cuál es? Vaya conmigo a Proverbios 21. Sí, síntomas de altivez en el corazón: rebeldía, desobediencia. Pero noten el versículo 24, ahí en Proverbios. Dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Wow. Entonces, hermano, escarnecer también tiene una raíz de altivez. ¿Qué significa escarnecer? Burlarse. Burlarse del prójimo. Eso es lo que significa ser un escarnecedor. Y lo dice claramente el Proverbio 21-24. ¿Me está siguiendo? Escarnecedor es el nombre ¿de quién? Dice: del soberbio y presuntuoso. Aquel que se burla es porque hay en su corazón esa soberbia y esa presunción. Dice que obra en la insolencia. ¿Qué significa insolencia? Descaro, imprudencia, ofensa, cinismo, etcétera, etcétera. De su presunción, altivez. Entonces, cuidado, porque el escarnecer también es una señal de que hay altivez en el corazón. Pero ¿a que no te imaginas quién más es altivo en el corazón? Vaya conmigo al Salmo 101:5. Estamos viendo palabra, amén, hermano. Estamos viendo palabra. Mire usted quién es también altivo, y lo da a conocer por medio de esta actitud. Noten, Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Sigue diciendo: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Hermano, no entiendo aquí quién es altivo. Te la voy a poner en una palabra que todos vamos a entender. El chismoso es un altivo. Amén. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Dice el Señor: no sufriré al de ojos altaneros y corazón vanidoso. Entonces, desobediencia es un síntoma de altivez. Rebeldía es un síntoma de altivez. El burlarnos de los demás, escarnecer a otros, es un síntoma de altivez. El participar en el chisme, infamar solapadamente al prójimo, es un síntoma de altivez. ¿Qué más es un síntoma de altivez? La falta de perdón en nuestra vida es un síntoma de altivez. Hermanos, tener cuidado con la falta de perdón. No solamente está ligada a la altivez, sino que la falta de perdón
también está ligada al odio y al rencor, y son pecados delante de Dios. No, hombre, que voy a perdonar a ese, que voy a perdonar a esa, si lo que hizo me ofendió. Cuidado, hermanos, cuántas veces usted y yo hemos ofendido al Señor, ¿sí? Hemos ofendido al Señor, pero tener un corazón no perdonador, la falta de perdón nos da indicio de que hay cierto grado de altivez en nuestro corazón. Un corazón enfermo es un corazón falto de perdón. ¿Y sabe qué? No habrá avivamiento en ese corazón. No habrá avivamiento en el cristiano. Ahora, ¿qué otra cosa es altivez? Salmo 10:4, vaya conmigo. Salmo 10:4. No buscar a Dios es altivez. No buscar a Dios es altivez. Dice el versículo 4 del Salmo 10, ya llegó. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora, necesitamos entender una cosa. No solamente nos habla de una persona impía aquí, cuando dice el malo. No solamente nos habla de aquel que quizá todavía no tiene a Cristo en su corazón y está en su naturaleza, en su vieja naturaleza. Por supuesto que esas personas que están allá afuera, que no tienen a Cristo, que su Dios es su riqueza, que su Dios es su posición, que su Dios es quizá su sabiduría o su empresa, qué sé yo, no buscan a Dios. Ellos son suficientes en ellos mismos. Cuidado, ese es un síntoma de altivez delante de Dios. Pero no solamente ellos, también puede pasar en el cristiano cuando no busca a Dios. Usted lo sabe porque lo he mencionado. Si no vamos a la Biblia, estamos diciendo sin decir: yo no necesito el consejo de Dios. Yo no necesito la guía de Dios. Yo no necesito la sabiduría de Dios, es lo que estamos diciendo si no leemos la Biblia. Amén. Si no vamos a la oración, lo que estamos diciendo es: Dios, yo no te necesito. Yo me las arreglo solo. Yo voy por mi cuenta, a mí nadie me tiene que decir nada. Dios, estás fuera de mi vida. Y eso es altivez. Entonces, cuidado cuando no buscamos a Dios, porque es síntoma de altivez. Ya hemos dicho lo que significa altivez: sentimiento de superioridad frente a los demás. Ya hemos dicho las cosas que son señales de la altivez: desobediencia, rebeldía en nuestra vida. No solamente eso, sino que una persona escarnecedora, que se burla de los demás, tiene un corazón con altivez. Una persona que participa en el chisme, infamando solapadamente al prójimo, tiene altivez en el corazón. Una persona que no puede perdonar, tiene altivez en cierto grado en su corazón. Y alguien que no busca a Dios, tiene altivez en su corazón. Pero hermano, vamos a ver dos ejemplos en la Biblia acerca de la altivez, porque Dios trata fuerte con la altivez. Dios trata fuerte. Uno de ellos es Nabucodonosor. ¿Sabe por qué Dios trata fuerte con la altivez? Porque lo he dicho, altivez es un culto al yo, ¿sí? Altivez es un culto al yo, y Dios no comparte con nadie su gloria. Amén. Vaya conmigo a Jeremías 25:9. Jeremías capítulo 25, versículo 9. Note lo que dice la escritura. Sabemos que Nabucodonosor fue inconverso, pero aún en esa condición fue usado por Dios. Dice la escritura en Jeremías capítulo 25, versículo 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué? Mi siervo. Sí, Dios estaba valiendo de Nabucodonosor para ejecutar sentencia contra el pueblo de Israel. Sí, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Hermanos, si se me traba la lengua, voy a decirle Nabu, ¿de acuerdo? Amén. Dice: y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Hermanos,
Por esa causa, Nabucodonosor se llenó de altivez en su corazón. ¿Sabe qué pasa? Dios sigue un orden, ¿sí? Dios lo nota, Dios lo observa, pero Dios avisa, ¿sí? Dios advierte. Lo hizo con Nabucodonosor. Vaya conmigo a Daniel capítulo 4. Note lo que dice Daniel capítulo 4. Versículo 4 y 5. Si quieres venir y quitarle agudos a este monitor, hermano, gracias. Daniel capítulo 4, versos 4 y 5. ¿Ya llegó? Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Aquí empieza el culto al yo. ¿Sí me está siguiendo? Fíjese, ¿con qué empieza el versículo 4? Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Aquí Dios, hermano, ya le estaba advirtiendo a Nabucodonosor a través de un sueño. Mire, hoy Dios no usa de sueños para revelarnos cosas. Dios usa su palabra, amén. Aquí está todo el consejo de Dios, aquí en su palabra. Y Dios nos advierte. Es que, hermano, a mí no me ha advertido Dios si soy altivo o no. Ya te está advirtiendo. Estás escuchando este sermón, amén. Entonces Dios lo nota, Dios advierte. Pero ¿qué pasa con Nabucodonosor? Bueno, Dios trató con su altivez. ¿Por qué? Porque a la primera no hizo caso. Mire el versículo 28 de Daniel capítulo 4. Dice la escritura: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán. Noten: y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, noten, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. No es nuestra sabiduría, no es nuestro poder, no es gloria nuestra, es su gracia, hermano, sobre nuestra vida. Necesitamos entenderlo, pero nuestro corazón se llena de altivez delante de Dios y entramos en desobediencia, entramos en rebeldía, entramos en burla, entramos en chisme, entramos en no buscar a ese Dios todopoderoso al cual le debemos todo. Cuidado, hermano, cuidado con la altivez, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Sí, Dios observa nuestro corazón, a ver si hay esa plaga de altivez en nuestro corazón. Dios nos advierte a través de su palabra: hey, andas mal, andas fuera del camino, andas en desobediencia, hay rebeldía en tu corazón. Cuidado, porque voy a tratar contigo, amén. Pudo hacerlo con Nabucodonosor, el que era el jefe de la nación más grande que había en ese tiempo. Mire cómo lo trató. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas que el Altísimo es el que tiene el dominio en el reino de los hombres. Eso que tienes no es tuyo. Dios te lo ha dado, pero es para su gloria. Esa inteligencia, esas sabidurías y esas capacidades no son tuyas, no son nuestras. Dios nos las ha dado. Noten el verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes,
y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hermano, Nabu fue tratado por Dios, pero Nabu respondió en la forma correcta. Fíjese usted, él tiene la actitud correcta delante de Dios y Dios lo restaura. Verso 36, ahí en Daniel 4, ¿me está siguiendo, hermano? Dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Cuidado, todavía tenía síntomas, todavía tenía algo de fiebre. Mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero noten, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén, hermano. Sí, Dios trata fuerte con la altivez, y él nos puede humillar. No porque ahorita estemos bien, hagamos, vayamos de allá para acá, planeemos, ejecutemos, quiere decir que así vamos a estar siempre. Hay que revisar nuestro corazón si acaso hay algún grado de soberbia, hasta que no reconozcamos que él es el que merece la gloria. Nabucodonosor tuvo la actitud correcta y Dios le restauró. Pero hay otro ejemplo, hermanos. A mí me encanta la palabra del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque ahí conocemos y adquirimos sabiduría antes de recibir el golpe. Amén. Hubo otro caso, mire usted, vaya conmigo a 2 de Crónicas 26. Se trata de Usías, un rey ahí en Israel. Usías, segundo libro de Crónicas, el capítulo 26. Notemos el verso 14. Dice la escritura: y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Este Usías, hermano, era muy inteligente. Mire lo que hizo, el verso 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Noten, wow. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Amén. Nabucodonosor fue un siervo de Dios, Dios lo usó. Usías, Dios le dio capacidad. Aquí nos dice porque fue ayudado maravillosamente. ¿Quién crees que le dio la capacidad? ¿Quién crees que le dio la ayuda? ¿Quién crees que le dio esa visión, hermano, de tener todas esas cosas como instrumentos de guerra, ejecutarlas y después usarlas contra el enemigo? Dios, de él viene toda dádiva y todo don perfecto. ¿Sí? Él fue muy ingenioso, pero hubo altivez en su corazón. ¿Por qué? Notemos el verso 16 de ahí del capítulo 26. Ahí estamos, hermano. Mira lo que dice: mas cuando ya era fuerte. Mas cuando ya era fuerte, ya era conocido, su sabiduría ya se había dado a conocer, ya tenía mucho en su cuenta de banco. Ponle cualquier cosa que pueda significar en nuestra vida hoy, mas cuando ya era fuerte. Oh, yo soy muy espiritual, a mí nadie me tiene que decir nada. Yo soy exalumno del Instituto Bíblico. Somos polvo, hermano. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó? Dice, su corazón se enalteció para su ruina. Oh Señor, aquel refrán que fue inventado por la competencia, o aquella frase, la hago presente en esta mañana: que Dios nos agarre confesados, hermano. Amén.
Cuando eso sucede en nuestro corazón, que Dios nos agarre confesados para su ruina, porque se rebeló. Ahí está el síntoma, contra Jehová su Dios. Mira lo que hizo, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. No, ya me imagino, este hombre famoso, este hombre respetado, este hombre con todo el poder y la autoridad. A ver, háganse un lado, ahí voy. Háganse un lado, echa para acá el incensario aquí, yo aquí mis chicharrones truenan. Esa no era una función del rey. Esa era una función de los sacerdotes. Note lo que pasó. El verso 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Hey, Dios se da cuenta de la altivez. Dios advierte de la altivez. Amén. Y aquí mandó nada menos que a Azarías, y con él a 80 que le dijeran: por favor, señor rey, no haga eso. Mire lo que dice el verso 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ahora, acuérdense que Nabucodonosor fue tratado de parte de Dios, sufrió la consecuencia, pero después su corazón fue diferente. Entonces dice aquí el verso 19: Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Wow, aquí hay tremendos mensajes, hermano. Teniendo en la mano un incensario, se llenó de ira. A mí nadie me tiene que decir nada, yo soy el rey. Culto al yo, ¿sí? A mí nadie me tiene que decir nada. Y hasta se llenó de ira. ¿Contra quién? Con el sacerdote y los 80 sacerdotes que le ministraban, hermano, de parte de Dios. No de parte de otro rey, no de parte de su propia conciencia de esos sacerdotes, sino de parte de Dios. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes dice que la lepra le brotó. Eso es lo que sucede, hermano, cuando nos rebelamos contra la autoridad de Dios, contra la palabra de Dios. La lepra va a brotar, se va a ver en nuestra vida. Noten, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Sabe qué pasó con este hombre? Tremendo hombre, tremendo potencial para servirle a Dios, tremendo instrumento. El problema fue que su corazón se llenó de altivez. Dios trató con él porque él no comparte su gloria con nadie, ¿sí? Y este hombre no se arrepintió. Notemos el verso 21, segundo de Crónicas 26. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Este hombre no se arrepintió, aunque Dios trató con su soberbia, con su altivez, porque dice aquí que él fue leproso hasta el día de su muerte. Hermano, Nabucodonosor fue restaurado cuando él reconoció que el reino, la gloria, todo le pertenece al Dios Altísimo. Amén. Pero este hombre dice que estuvo leproso hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque él prefirió el culto al yo que darle la gloria al Señor a través de su vida. Sí, Dios trata con la altivez, hermano. Dios trata con esa plaga en nuestro corazón.
Y Dios es tajante con la altivez. ¿Cómo trata Dios con los altivos, con la altivez en el corazón? Hay algunos textos que quiero compartirle. El primero de ellos, Proverbios 15, el verso 25. Proverbios 15, 25. Todos estos que vamos a ver están en Proverbios, entonces vaya a Proverbios. Dice el verso 25: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Dice que Él asolará, Él destruirá, Él dejará en blanco la casa de los soberbios. Amén. Él asolará la casa de los soberbios. Ahí mismo, Proverbios 16:5, un capítulo más adelante, dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y hermanos, deberíamos de temblar con esta última frase: ciertamente no quedará impune. Amén. Nadie nos podemos salir con la nuestra. ¿Por qué? Porque si hay altivez, hay una raíz de rebeldía y hay desobediencia. Hay tantas cosas relacionadas con esto y Dios trata. Por eso dice: no quedará impune. Verso 18, ahí mismo en Proverbios 16. ¿Cómo trata Dios con la altivez? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Aquí ya nos dice que viene después de la soberbia. Es el quebrantamiento. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No, Dios no comparte su gloria. Amén. Él derriba imperios, Él derriba ídolos, Él derriba todo aquello que le está robando su gloria. Amén. Dios trata con la altivez. Ahora, ¿habrá algún antídoto contra la altivez? Déjeme decirle que sí, hermano. Sí hay antídoto, y vienen dos presentaciones. Amén. ¿Cuál es, hermano? Bueno, vaya conmigo. El antídoto para la altivez, Salmo 138:6. El antídoto para la altivez viene en dos presentaciones. Una se llama humildad y la otra se llama humillación. ¿Cuál queremos? Está en dos presentaciones. Sabemos a lo que se refiere humildad, y también contrastado con humillación. ¿Sí? La humildad tiene que provenir de dentro de nuestro corazón y humillarnos a nosotros mismos, porque si no, ahí está la otra presentación del antídoto, la humillación. Dice el verso 6 del Salmo 138: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Atiende al humilde, al que se humilla, al que reconoce: Señor, estoy mal. Señor, hay soberbia, hay altivez, tengo esta plaga en el corazón. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a no tener un espíritu de rebeldía. Ayúdame, Señor, con ese problema de escarnecer, con ese problema del chisme, con ese problema de no buscarte a ti, Señor. ¿Sí? Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, ese es el antídoto. ¿Cuál presentación preferimos? ¿La humildad o la humillación? Dice el versículo con el que empecé este sermón: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Puestos de pie, puestos de pie. Recordemos, hermano, esta bendita promesa del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con los ojos cerrados, en una actitud de oración. Padre, seré yo. Dobla tu rodilla. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Habrá altivez en mi corazón? ¿Habrá en un grado altivez? Si no lo hay, dobla tu rodilla y dile al Señor: Señor, cuídame, cuídame de la altivez. Quita esa plaga, aléjala de mí, Señor. Yo quiero ser grato delante de ti. Yo quiero con mi vida ser una ofrenda de olor grato que suba a tu presencia. Por favor, Señor, en cualquier grado que haya altivez en mi vida, déjame ver, Señor. Adviérteme. Y, Señor, ayúdame a quitarla. Ayúdame a mejorar delante de ti. Yo quiero un avivamiento. Yo quiero una comunión más cerca de ti, más profunda contigo, Señor. Yo quiero ser ese instrumento útil que te dé gloria a ti. Pero no puedo si hay altivez en mi corazón. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Que sea nuestra oración, que sea nuestro anhelo diario delante del Señor. Ora que Dios revele si hay altivez en el corazón. La altivez es esa plaga que afecta nuestro corazón. Que Dios limpie nuestro corazón. Sí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Necesitamos humildad. Y oraren y buscaren mi rostro. Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Y se convirtieren de sus malos caminos. Quiero dejar esto, Señor. Entonces, y solamente entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, extenderé esa gracia y esa misericordia y sanaré su tierra, sanaré ese corazón. Oh, qué maravilla tener un corazón limpio delante de Dios. Espíritu Santo, por favor, trae convicción en nuestra vida. Convicción de pecado. No podemos continuar así. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida.
y ese cambio comienza de raíz en nuestro corazón. En esta hora, la pregunta más importante: si la muerte te alcanza, ¿estarás 100% seguro o segura de que vas a ir al cielo? Si tu respuesta es un sí, ¿esa seguridad te la da Cristo o te la da tu religión, tus buenas obras? Porque si esa seguridad no te la da Cristo, estás en un riesgo de condenación eterna. Sí, la Biblia nos dice que hay una paga por el pecado. Es una separación en la eternidad. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Si tú no estás seguro, segura de la salvación de tu alma, necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Si quieres dar ese paso de fe, la mejor decisión de tu vida, por favor, sígueme en esta oración. Cierra tus ojos, habla con Jesús, dile estas palabras: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador y te pido que me des la vida eterna y que vengas a morar a mi corazón. Te lo pido en tu nombre. Amén. ¿Habrá alguien aquí presencialmente que acaba de hacer esa oración de fe? Levante su mano, por favor. Pastor, yo acabo de hacer esa oración. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Yo acabo de hacer esa oración, pastor. Con libertad levante su mano. Es la mejor decisión que usted puede hacer. Quizá usted quisiera que le hablaran más de este tema. Levante su mano, estamos para servirle. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos hecho esa decisión y es la mejor decisión en nuestra vida. Amén. ¿Habrá alguien siguiendo la transmisión que acaba de hacer esta oración? Por favor, escríbanos ahí en la página de nuestra iglesia, ponga un comentario: acabo de hacer la oración, acabo de recibir a Cristo. Amén. Vamos a concluir con la invitación. Dios y Padre nuestro, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Obra, Señor, en cada decisión y en cada necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Tomen su lugar, tomen su lugar. Vamos a adorar al Señor.